Uno te muestra, lo que sí te muestra el día y el horario en el que vas a rendir, que es la mesa, y no mucho más. Después tenemos la solamita de reportes. Acá hay varias cuestiones, pero las que creo que más se usan son la historia académica, conexión de redes eficiente. Detectamos problemas de red. ¿Es apagar el video propio para ahorrar ancho de banda? Que de hecho
Hola chicos, no sé si se escucha. Sí, se escucha clarito. Escucho un perro ladrando a todo pulmón. Hola, hola, acá estoy. Perdón. Estaba, estaba preguntando si se me escuchaba y estaba muteado yo. ¿Cómo andan? Hoy me toca dar la clase a mí, soy Leonardo Palacios. No sé si con algunos que veo por acá nos hemos conocido en alguna cursada, en el verano por lo menos, ¿sí? Y bueno, el otro día estuvimos en la presentación, que fue muy, muy cortita también. Así que, bueno, igual por ahí el perro puede ser más entretenido que yo dando clases, así que no lo descartemos, ¿eh? No descartemos, Astrid, que por ahí tengamos que preguntarle algo, ¿sí? Que nos dé una mano. Miren que a veces prestan más atención que los estudiantes y que los profes. Miren, el mío me está acompañando acá. No sé si lo ven, ahí echado, ¿sí? Así ¿Cómo que, se llama? ¿cómo, Ryan? ¿Cómo se llama el perro? Se llama Akira. Así que bueno, Akira, ¿qué raza es? no es puro, es medio Akita Inu. Ah, mira, se ve Ma- buen compañero, ¿eh? madre Akita pura, padre desconocido. Así que, bueno, Se ve que es buen compañero que está a tu lado todo el tiempo. sí, le gusta estar acá cuando damos clase. El problema es que por ahí si hay algún movimiento, suena el timbre, sale ladrando como loco y nos interrumpe la clase, pero bueno, no Ah, pasa me nada. imagino. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, acá con un poco de lluvia. Bien, Sí, profe. bueno, bueno. ¿Cómo vienen las clases? Ahí me comentaron los profes que hicieron algunas preguntas sobre las clases en la plataforma. ¿Alguna solución le pudimos dar esta semana? No sé si entraron de nuevo al aula. Pusimos un link con la bibliografía. Puse las clases del profe San Giorgi, que había dado la unidad 1 y la unidad 2, las pude poner en la plataforma, no sé si vieron que ya estaban. Sí, sí, profe, se ve todo en la plataforma. Yo quería hacer una consulta. ¿Ya se sabe las fechas de los parciales? O no sé si van a haber trabajos prácticos, si hay fechas y eso, más que nada para la organización. Bien, no, todavía no tenemos determinada la fecha del parcial, va a ser sin duda después de la segunda semana de abril seguro, porque hasta ahí tenemos el cronograma. Después va a depender un poco de cómo acomodemos, si tenemos una semana más para dar alguna clase de repaso o si la próxima semana el cronograma ya hacemos el parcial. Eso va a depender un poco de cómo también Secretaría Académica organice la fecha de las parciales para que a ustedes no les toquen todos juntos en la semana. Pero vamos a estar ahí en esa fecha, digamos. Así que vayan pensando ya que la semana del 16 de abril sería el último viernes, que por ahí, o el 23 o el 30, podemos llegar a tener el parcial. O, digamos, alguna de esos jueves o viernes, ¿no? A eso me refiero. Alguna de esas 2 semanas. Salvo que hubiera alguna contraorden, pero bueno, en ese caso se las vamos a comunicar. Bien. Se las vamos a comunicar con tiempo. ¿Y trabajos prácticos ustedes no No, dan? no, trabajos prácticos, por el momento no tenemos planificado ninguno, por lo menos para esta primera parte, ¿sí?
Así que eso por un lado es un alivio para ustedes, pero por un lado es una dificultad, porque no saben bien cómo están con los temas. Entonces, lo que yo les aconsejo, si quieren, o les sugiero, no es que se los aconseje, como ustedes tienen el cronograma, por ahí vayan leyendo un poquito antes, si pueden, de las clases los temas, para ver en qué focaliza cada uno de los profes que damos la clase, porque en definitiva las preguntas del parcial no se van a ir de lo que más o menos nosotros hacemos hincapié en estas clases virtuales, ¿no? Pero si ustedes pueden, no digo estudiarlo, pero pueden, aunque sea del libro, mirar un poquito los temas antes, siempre sirve también para que le puedan hacer alguna consulta al profe o la profe que le toca esa clase y saber, y que los pueda orientar un poquito mejor, digamos, ¿no? Esa es la idea. Así que bueno, si les parece, arrancamos. No sé si puede haber alguna otra consulta. Seguramente ya tanto el doctor San Giorgi como el doctor Lucchesi, que ya tuvieron un rato con ustedes, ya se los dijeron, digamos. Pero bueno, nunca está de más. Yo lo voy a decir porque lo repito mucho. No se engañen con la materia, digamos. La materia no es difícil, pero es muy larga. Tanto en la primera parte como en la segunda parte, les diría más en la segunda, pero incluso la primera, es muy larga, sobre todo porque tienen contenidos tanto de derecho romano como de historia constitucional, digamos, y son, ustedes, insisto con esto, van a ver el material, van a ver que no son cuestiones difíciles en general, pero lleva su tiempo aprenderlas, ¿no? Con H en el medio, digamos, aprenderlas, hacerse con los procesos históricos que ese material tiene, ¿sí? Así que ojo, digo, no dejen para estudiar para la última semana o para el último día, porque más allá de que pueda ser un múltiple choice el parcial, es larga la materia para estudiarla, sobre todo porque ustedes están haciendo otras materias, seguramente, y están haciendo otras actividades, trabajando y todo, así que no dejen para último momento el estudio, o si hacen resúmenes, hacer los resúmenes o lo que fuera, porque después aprender un montón de procesos históricos para los cuales les recomiendo que se hagan líneas de tiempo. Después nosotros les vamos a compartir unas líneas de tiempo que hizo Abril, que es nuestra ayudante alumna, para que los guíe, digamos, pero háganse sus propias líneas de tiempo, su propio material, porque después se mezclan mucho los procesos históricos a los cuales nosotros hacemos referencia, y bueno, nada, es eso, no es difícil, pero es larga y hay muchas cosas para memorizar. Así que dicho esto, si quieren, y no tienen ninguna consulta, y les parece, arrancamos. Denme un minuto más, por favor. Y ahora sí. Ahí estamos. Ustedes díganme si se ve la pantalla. Sí, se ve, profe. Sí, se ve, profe. Carla, ¿cómo va? ¿Todo bien? Sí, todo bien, acá de vuelta. Bueno, bien, dale, vamos. Por lo menos esta vez vamos a ver otros temas, Carla, no te vas a aburrir con las mismas cosas. Por lo menos de mi parte. Sí, con las mismas presentaciones, son muy parecidas, pero bueno, esperemos que les ayude. Yo después esta presentación también se las cuelgo para que la tengan en la plataforma,
no se piensen que es material de estudio, es solo una guía para que ustedes tengan en vista los temas más importantes, ¿sí? Después ustedes obviamente tienen que estudiar por los libros y por su propio material. Bueno, lo que vamos a ver es la unidad 9, que son autoridades españolas en América. Ustedes ya vieron parte de lo que fue, digamos, el derecho propiamente español en la etapa preconquista con el doctor Lucchesi, lo que es el derecho indiano, y ahora vamos a ver lo que eran autoridades españolas en América. Nos referimos específicamente a aquellos órganos y aquellos funcionarios que se crearon específicamente para que actuaran en la conquista, en lo que se llamó, digamos, la conquista del territorio americano por parte, bueno, en este caso fundamentalmente de España, que es la que nos toca a nosotros. Ustedes van a ver que ahí en la unidad, de alguna manera menciona las características de la conquista española. Esto aún hoy es materia de discusión historiográfica, ¿no? Ustedes saben que hace muy poco tiempo, el 12 de octubre, que sigue siendo feriado para nosotros, se le cambió el nombre por Día de la Diversidad Cultural, ¿sí? Antes era de alguna manera un día feriado en que se festejaba esa, digamos, de alguna manera la llegada de España a América, y después se entendió que eso, digamos, eso es lo interesante también de la historia, ¿no? Que nunca hay una sola lectura. Fíjense que después de tanto tiempo eso se pone en cuestión, y hoy se recuerda ese día, pero ya no es que se festeja que digamos, que una nación europea que recién se constituía como nación, ¿no? Pudo conquistar un vasto territorio en otro continente, sino que lo que se trata de mirar sobre ese proceso es que no hubo un descubrimiento, porque no descubrieron nada, porque los pueblos aborígenes en América estaban hacía cientos y miles de años, obviamente, sino lo que hubo es claramente un encuentro de dos mundos muy diferentes, y hubo una conquista, ¿sí? Hubo una conquista de una cultura, que era la cultura en este caso española, pero en general europea, porque ustedes, como también bien saben, llegaron los ingleses, los franceses, los holandeses y los portugueses también llegaron a América y tuvieron sus colonias. Entonces lo que hubo fue una conquista de Europa sobre América, y algunos autores inclusive hablan más, digamos, lo ponen mayor el acento, y lo que hubo fue la imposición de una idea que nacía justo en ese momento, que es la idea de la modernidad, ¿no? Ustedes saben también que históricamente clasificamos los periodos como antigüedad, medioevo, modernidad y era contemporánea, digamos, y la modernidad tiene unas características muy particulares. No nos vamos a meter ahora a explicar, digamos, esto, porque excede lo que nosotros tenemos que ver y no tenemos tanto tiempo tampoco, pero la modernidad, digamos, tiene unas características muy particulares, cuya principal característica de alguna manera es que trajo una idea de que el ser humano era de una única manera, que era la manera de ser europea, con un solo pensamiento válido, que era de alguna manera esta idea, digamos, que surge en esta época, que después se va a conocer como las ideas de la Ilustración, como el pensamiento científico, etcétera, etcétera, a lo largo del camino. Pero bueno, como que eso era un pueblo evolucionado, y que quien no estaba a esa altura no estaba lo suficientemente evolucionado y por lo tanto debía ser conquistado, ¿no? Por eso ahí dice la idea de conquista. La idea de conquista implica una superioridad militar, cultural, moral y fundamentalmente, en el caso que nosotros vamos a ver, religiosa, de un pueblo sobre el otro, que justifica de alguna manera que un pueblo o una cultura, en este caso una nación, ya les digo, recientemente unificada,
¿sí? Como era España, sometiera a los pueblos a los que llegaba sus navegantes, ¿no? Ahí está un famoso cuadro que representa la llegada de Colón, que claramente no, digamos, no debe haber tenido ese glamour, la bajada de Colón en la isla La Española, digamos, pero fíjense que no es nada casual que esté ahí el sacerdote, digamos, acompañando la espada de Colón que toca el territorio, el sacerdote con la cruz, señalando a los pueblos aborígenes, ¿no? La conquista tuvo esa característica, tuvo la fortísima característica de ser una conquista de carácter religioso. España, no por nada son los reyes católicos, quienes financian la expedición, sin saber, digamos, que iban a llegar a un nuevo continente, obviamente, financian la expedición de Colón, y cuando cuando finalmente se dan cuenta que es un nuevo territorio, es un territorio que reclaman para la cristiandad, ¿no? Para el catolicismo, y no es casual en este periodo además que empieza lo que se llama el movimiento de la Reforma, donde el movimiento, digamos, encabezado por Martín Lutero, va a dividir fuertemente a la cristiandad en la iglesia, digamos, católica apostólica romana, que termina siendo la que, con base, digamos, en el papado de Roma, y las diferentes iglesias que se van a llamar a partir de ese momento protestantes, que ya no van a responder a ese mando unificado religioso. Bueno, esto es fundamental porque es el Papa, en definitiva, quien divide el territorio americano descubierto entre Portugal y España, dos potencias que reclamaban obviamente la lucha del catolicismo como una de sus principales fuentes, ¿no? La otra cuestión fuerte que va a caracterizarse la conquista es por la extracción de recursos. Cuando digo extracción de recursos, básicamente es los metales preciosos que en principio encuentran abundantes en América, luego no es tan abundante, pero en principio los encuentran en abundancia, y eso hace que el imperio español se pueda financiar durante siglo y medio aproximadamente, ¿sí? Y pase a ser en ese momento el imperio más grande del mundo y quizá uno de los más extendidos de la historia de la humanidad, ¿no? Esos recursos además van a generar en Europa van a generar digamos, una situación social inédita, porque van a ser los que financien el pasaje de Europa de una economía feudal a una economía capitalista, pero extrañamente España no va a participar de ese proceso. España va a ser la puerta de entrada de Europa de esos recursos, pero esos recursos en metálico van a terminar fundamentalmente en los nacientes bancos o alemanes o holandeses, ¿sí? Que son los que van a financiar las aventuras del Imperio Español, pero obviamente a un costo muy importante. Y esos metales preciosos luego van a generar, digamos, la posibilidad de que la Europa del Norte de alguna manera financie su pasaje a una economía de corte capitalista, y España se va a quedar de alguna manera todavía en una economía muy anclada en el medioevo, hasta bien entrado el siglo XIX inclusive, ¿no? Esto es una cosa bastante extraña que cuentan los historiadores y la sociología de la historia también, pero bueno, de alguna manera esos metales preciosos extraídos de América fueron los que permitieron luego a toda Europa, ser las naciones que encabecen, digamos, básicamente el desarrollo y la imposición de una idea de modernidad al resto de la humanidad, ya sea en África, en Asia, obviamente en América, ¿no? Y también lo que la conquista le generó
a muchos españoles en ese momento, no solo españoles, ¿no? Hay portugueses, hay de las diferentes regiones de Italia también, bueno, el propio Colón, la mayor parte de los historiadores piensan que era genovesa, aunque no hay un acuerdo en eso todavía, digamos, no un acuerdo, no hay una idea definitiva, una fuente definitiva que nos lo diga, pero la cuestión es que permitió la posibilidad de movilidad social porque por diferentes institutos, algunos vamos a ver acá, las personas podían venir a América, ¿sí? Y si tenían suerte, podían llegar a conseguir no solo tierras para explotar económicamente, sino además inclusive títulos de nobleza y fortuna. Digamos, ¿no? Fueron digamos, la menor cantidad de casos, como siempre sucede, pero lo hubo y se abrió esa posibilidad que en España claramente no estaba. No sé si ustedes llegaron a ver con el profesor Lucchesi, digamos, las características de la España de esta época, pero era una sociedad fortísimamente compartimentada, como va a ser la sociedad americana también, ¿sí? Esto lo van a ver seguramente mañana en la clase con el doctor Rivas, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la sociedad feudal era una sociedad fuertemente estratificada, donde la idea de movilidad social no existía, y de alguna manera eso que sucedía en España se transmite a América en determinado momento, pero al principio de la conquista, digamos, ya en el principio del siglo XVI, hay una posibilidad para algunos aventureros que se vienen a hacer la América propiamente, que tienen esa posibilidad, que son los menos. Y el carácter de la conquista, de alguna manera, yo les puse ahí algunos números, por decir, ¿no? Lo que sucedió en América con los pueblos aborígenes fue claramente, digamos, un exterminio, primero, digamos, por cuestiones económicas, luego por imposiciones sociales. Los indios fueron de alguna manera obligados a trabajar en diferentes rubros, tanto en las haciendas rurales a través de una institución que se llamaba encomienda, que van a ver mañana seguramente en la clase con el doctor Rivas, en las minas, mediante otra institución que se llamaba la MITA, ¿sí? Y imagínense, pueblos que hace miles de años viven como cazadores-recolectores, en muchos casos obligados a trabajar en minas, con lo bestial que es ese trabajo, claramente morían de a miles y de a cientos de miles. Eso sumado a enfermedades que trajeron los europeos, desde gripes comunes, digamos, que los pueblos aborígenes no tenían los anticuerpos suficientes y que provocaron también millones de muertos, hasta pestes de todo tipo, insisto, desconocidas para los aborígenes y por los cuales no tenían la posibilidad, su propio organismo, de combatirlo, ni obviamente su sabiduría milenaria en plantas medicinales tampoco lo tenían. Así que eso generó aproximadamente, según los historiadores, hay que ver más o menos 70 millones de muertos, ¿no? Algunos hablan de más del 50% de la población en ese momento americana. Bueno, los números estos siempre son muy difíciles obviamente de tener certeza, son aproximaciones. La otra cuestión que trae es la esclavitud, no solo la esclavitud de los indios, muchas veces en la mitad, que no era propiamente una situación de esclavo, jurídicamente hablando, digo, sino que además trae el injerto de poblaciones africanas en América, de la mano de la esclavitud, ¿sí? Con lo cual se da digamos, ¿cómo decirlo? Una doble explotación. No solo los pueblos americanos van a ser conquistados, sino que además, para trabajo esclavo, le van a traer forzadamente a millones de personas de otro continente, de un tercer continente que tampoco era europeo, para insertarlos acá, lo cual en América da un mestizaje casi que no se da en ningún otro continente o en ninguna otra cultura del mundo, ¿no? Por eso cuando cuando pensamos en Cuba es tan especial esa situación, o Brasil mismo,
o Uruguay, por ejemplo, para irnos más cerca. Lo vemos menos nosotros en Argentina por algunas características que tienen que ver con haber de alguna manera exterminado mucha de nuestra población negra del siglo XIX y por haber también recibido una cantidad de inmigración europea por ahí mayor que otros países. Pero bueno, este mestizaje hoy por hoy nos define también como continente. Y lo otro, lo que está ahí, los cientos de miles de kilos de oro y los millones de kilos de plata que financiaron la expansión del capitalismo en Europa, ¿no? Esa es un poquito la idea de lo que sucedió en la conquista. Imagínense además, digo, esto a mí me gusta detenerme un poquito también, imagínense además lo que era para la mentalidad feudal todavía de la época, del español de la época, encontrarse con lo que es América, con lo que es América Central, con lo que, digamos, con la grandilocuencia de la cordillera cuando Pizarro llega a Perú, digamos, pueblos de alguna manera muy avanzados, ¿no? Como es lo que se encuentra, insisto, Pizarro en lo que es hoy Perú, cuando ve, no sé, los sembradíos en terrazas en la montaña, o los sistemas de acuíferos que tenían para riego los incas, o lo mismo que le pasa, digamos, a Hernán Cortés cuando entra en Tlatelolco, por ejemplo, Tlatelolco, ¿no? Sí, es las ruinas que están más cerca del Distrito Federal en México, con sus pirámides, sus calles empedradas, digamos, realmente era un encuentro muy, muy impensado, ¿no? Dos culturas totalmente diferentes que no pensaban que la existencia de la una y de la otra, encontrándose, y bueno, y además en ese caso, digamos, la única idea que tenían los españoles en esa primera etapa de la conquista, que está descrita en el libro del doctor Furundarena, cuando ustedes lo vean, tienen primera, segunda, tercera etapa, en esa primera etapa que era solamente encontrar oro, ¿sí? Y apropiárselo como fuera, ¿no? Por ahí ustedes conocen, digamos, la historia de Pizarro digamos, el increíble rescate que le hace pagar al emperador inca Atahualpa, ¿sí? Una habitación rellena de oro y plata para no matarlo, y finalmente se queda con el oro y el plata y lo termina matando, obviamente, y terminan descabezando el imperio inca. Pero bueno, esa avidez, digamos, por recursos, y encontrarse además con la imposibilidad también de recorrer un continente tan vasto, ¿no? Porque en realidad son muy pocos expedicionarios los que llegan y no logran penetrar tampoco tanto el territorio. Por eso también los pueblos aborígenes, como en nuestro caso, por ejemplo, en Argentina, hasta fines del siglo XIX, continúan, digamos, continúan de alguna manera viviendo a los territorios donde todavía el blanco no podía haber llegado, ¿no? Eso sucede en muchos lados de Latinoamérica, y es una tarea que van a completar los estados nacionales. Cuando ustedes vean la bolilla 15, 16, digamos, cuando vean las presidencias fundacionales nuestras, y vean lo que, digamos, la campaña de Roca a lo que se llamaba el desierto, insisto que de desierto no tenía nada, y todas estas cuestiones, bueno, de alguna manera se entronca con esta parte, ¿no? de nuestra historia como país y como continente. Eh, y hay algunas cosas que sobreviven fuertemente durante todos estos periodos, algunas de las cuales vamos a ver que tienen estas características. Vamos bien, estoy hablando mucho, ¿no? Vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Bueno.
Vamos bien. Bien. Vamos a pasar a otra porque hay muchas diapo y voy a tener que ir más rápido, si no, no vamos a estar hasta muy tarde. Bueno, las autoridades españolas en América, que es lo que nosotros tenemos que ver, son varias, ¿sí? La primera es el adelantado. Adelantado, por ejemplo, era Pedro de Mendoza. ¿Saben quién era Pedro de Mendoza? ¿Alguno lo tiene presente a don Pedro de Mendoza, que es ese que está en la figura? Primer fundador. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, Pedro. Supongo que fue uno de los primeros fundadores de las instituciones acá en América, o sea, que no estaban nada más acá para saquear recursos naturales, sino para representar al reino español. Exacto, algo así. Carlos, ahora lo completamos. Sí, don Pedro Mendoza fue el fundador de la primera fundación de Buenos Aires. No, es que cuando estaba hablando, creo que había alguien que había levantado la mano. En el Zoom podés poner un icono de levantar la mano para que el profesor te vea. Sí, fui yo levanté la mano. Sí, escuché. Don Pedro Mendoza fue el primer fundador de Buenos Aires, que está casualmente en un programa el otro día de Mario Maquil Camino, mostraban el monumento que está hecho en el Parque Lezama, que creen que ahí fue la primera fundación. Y entonces no le atribuyo a, como lo decía el Pedro, haber saqueado tanto, porque fue muy esporádico, se fue mal, mataron al hermano, tuvo muchos inconvenientes en la primera fundación de Buenos Aires, ¿no? Que fue en algo en 1516, creo, algo así. Sí, un poquito después, 37. Perdón, 37. Sí, porque después viene Solís, y no me acuerdo, ahí no me acuerdo que era 1580. Claro, no, Garay en 1580 y... Claro, sí. Sí. Sí, pero es como vos decías, Carlos, efectivamente. Bueno, la expedición de Pedro de Mendoza, hubo muchos adelantados. El primer adelantado fue Colón. A él le dieron el título de adelantado. ¿Sí? Después le dieron el primer título también de virrey. ¿Por qué? Bueno, porque el adelantado era una figura que se usaba en la Reconquista Española. La Reconquista Española, lo deben haber visto en la clase anterior, era cuando los reyes españoles empezaron la conquista, los reyes españoles, los reyes ya sea o de Castilla, o de Aragón, o de León, ¿sí? Empezaron a conquistar territorio de la península ibérica de manos de los musulmanes, ¿sí? A partir del siglo IX y que les va a llevar hasta el siglo XV, ¿no? Hasta lograrlo en 1492, que es cuando logran expulsar finalmente a los últimos musulmanes que habían en Granada, no me acuerdo cómo se llamaba la división jurisdiccional, perdón, que era de Granada, no es sultanato, bueno, no me está saliendo ahora, no importa. Logran expulsar a los últimos musulmanes de Granada y unifican toda la península ibérica, bueno, salvo el reino de Portugal, obviamente, bajo el mando de los reyes católicos. Eso es 1492, el mismo año que Colón llega a América, ¿no? Bueno, esa reconquista se dio a lo largo de siglos. Bueno, ahí se inventó de alguna manera una figura que era la del adelantado, la de alguien que financiaba una expedición militar en tierras musulmanas para reconquistarlas, y cuando recuperaba ese territorio, el rey le reconocía determinados derechos sobre ese territorio, ¿sí? ¿Para qué? Precisamente para lograr que la gente se pusiera al hombro su campaña de reconquista sin necesidad por ahí de que la corona tuviera que hacerlo con recursos propios, ¿no? Era un poco de aventura y un poco de buena fortuna que había que tener, ¿no? Entonces, esta figura se usó en América
y los adelantados firmaban una capitulación, que era un contrato con una carta de condiciones, digamos, con la corona, donde ahí se ponían una serie de condiciones de cómo era cada expedición. La de Pedro de Mendoza fue una de las más importantes. Pedro de Mendoza puso muchísimos recursos en su campaña como adelantado para el Río de la Plata, y bueno, algunos historiadores dicen que fue la que más recursos puso para venir a América, y sin embargo fue la que menos fortuna tuvo. Como bien dice Carlos, hubo una serie de avatares, digamos, en esa primera fundación de Buenos Aires, en la cual, digamos, los indios terminan básicamente con la expedición de Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza muere enfermo durante esa expedición, y lo que sí se logra en ese momento es que parte de esa expedición logre fundar Asunción, ¿sí? Un poco más arriba, y esas fundaciones, ¿sí? De adelantados, digamos, o de lugartenientes de adelantados, sí van a tener su continuidad. Entonces, perdón, se me está poniendo algo acá en la pantalla. Bueno, entonces la idea de los adelantados era que de alguna manera pactaban con la corona las condiciones para su campaña, ¿sí? Y tenían muchas facultades, ¿sí? Primero tenían una primera facultad, que era la de ser el jefe militar de la expedición, que era muy importante, y obviamente era el jefe político de la expedición. Podía tanto dictar ordenanzas, como además ser la autoridad judicial en digamos, en esa población que se fundara. Podía fundar ciudades, ¿sí? Y digamos, lo que marcaba también otra de las cuestiones era que repartía beneficios con la corona de acuerdo a cómo se había firmado esa capitulación. Lucía, ¿querías decir algo? ¿Se me escucha ahí? Sí, se te escucha. Ah, bien, sí. En realidad quería hacer una cuestión. Cuando muere Sí. Pedro de Mendoza, que por la clase anterior que habíamos hablado muere de sífilis, ¿no? Por lo que había dicho el profesor. Parece que sí, sí. El jefe de la tripulación era el que lo reemplaza, ¿era Yolas? Sí, que mirá, yo ahora no me acuerdo, siempre me confundo si era Ayolas o Irala, te soy sincero. Me parece que Irala era el que había ido a Asunción y Ayolas es el que lo reemplaza, pero no me acuerdo bien ese dato. Pero lo Gracias, buscamos quería eso saber. rápidamente, quería eso no te saber hagas eso. problema. Sí, Porque es la tenía Ayolas en o los Irala, apuntes. son tres de los que digamos, son los tres que figuran en la expedición, sí. Bien, perfecto, gracias. Después igual lo buscamos y lo ponemos en el chat, porque no te hagas problema. Dale, gracias. Entonces, bueno, esta es una primera figura que obviamente va a ser la que encabece los primeros años de la conquista, y luego, una vez que ya se hayan establecido ciudades para cuando se funda Buenos Aires, por ejemplo, ustedes piensen que ya en el territorio de lo que va a ser el Virreinato del Río de la Plata se habían fundado muchas ciudades, ¿no? Se había fundado, bueno, Asunción, como dije, aunque después, bueno, no va a quedar en manos va a ser parte de la jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata, pero no va a quedar en parte del territorio argentino, pero se había fundado Santiago del Estero, se había fundado Mendoza, Santa Fe, Córdoba, si no me equivoco. O sea, ya el territorio iba tomando, si bien alrededor de las ciudades no había una conquista efectiva del territorio, lo cierto que esos enclaves, Salta, perdón, me había olvidado, esos enclaves ya formaban, digamos, un sistema de comunicaciones bastante más importante en territorio de la corona española, y son enclaves que
que por un lado son estratégicos para el comercio interior y exterior también, pero también son estratégicos muchas veces para las disputas territoriales, en nuestro caso, digamos, fundamentalmente con los portugueses, ¿no? Así que bueno, esa figura va a declinar porque la conquista ya más firmemente, a mediados del siglo XVI, va a tomar otros caminos, digamos, ¿no? Va a aparecer entonces la figura del virrey. El virrey es la máxima autoridad, obviamente, en América. También había habido virreyes en la etapa de la formación de los reinos españoles en el medioevo, digamos que básicamente lo que eran era tener la autoridad delegada del rey, ¿sí? Y obviamente como el rey en España tenía la máxima facultad en el territorio que le tocase gobernar. Esas facultades eran políticas, en el sentido de que obviamente administraba el territorio que le tocaba, ¿sí? Y eran legislativas, porque fuera de la legislación propia de Indias que dictaba la corona, digamos, en la esfera de su jurisdicción también podía dictar bandos o mandos generales para su territorio, reordenaba administrativamente su territorio, no podía nombrar todos los funcionarios, digamos, fuera del gobernador, aunque también tenía alguna facultad ahí, podía nombrar todos los funcionarios de la corona, tanto civiles como militares. También tenía facultades judiciales y obviamente de Hacienda, que eran de los que más le interesaban, y religiosas, ¿sí? Religiosas en cuanto a ordenar fundamentalmente la actuación de las órdenes religiosas en su territorio. Por ejemplo, a quién le podía dar determinadas concesiones, determinadas encomiendas de Indias, determinados solares para explotación, determinadas funciones en los actos oficiales, etcétera, etcétera. Bueno, presidía la audiencia, que vamos a ver. La audiencia es la mayor autoridad judicial que va a tener el territorio americano en cada una de sus jurisdicciones, ¿sí? Como dice ahí, tenía las funciones tanto políticas, militares como administrativas, asistido por diferentes funcionarios. Quizá los más importantes era el auditor de guerra, que era quien de alguna manera era su personal para asuntos militares, y el asesor letrado, que obviamente tenía carácter de jurisconsulto y era una figura relevante. Los virreyes en general van a ser personas de la nobleza, altas personas de la nobleza, con una autoridad social, digamos, muy, muy, muy relevante. Y virreinatos va a haber, al final de la conquista va a haber 4. En principio, el enorme territorio americano que está en manos de los españoles se divide en dos virreinatos, digamos, el del Perú y el que se va a conocer como el de México, digamos, Nueva España. Después se divide en el Virreinato de Nueva Granada, y en 1776 se crea el Virreinato del Río de la Plata como un desprendimiento del Virreinato del Perú. Terminan 4 grandes jurisdicciones administrativas que de alguna manera, bueno, esto por ahí lo van a ver también un poquito en la clase que viene, no me quiero meter mucho con esto, pero es toda una
una dimensión casi inconmensurable que una persona con este título, con el nivel de comunicaciones que había en la época, pudiera gobernar todo ese territorio, ¿no? De hecho, por eso tienen que después subdividirlo y hacer dos virreinatos más, pero realmente era una tarea enorme y que extrañamente, digamos, la llevaron a cabo durante más tiempo incluso que el pensado, ¿no? Lo que también nos da para analizar esa característica de la conquista y cómo, digamos, lo pudieron imponer un poco a sangre y fuego, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas de nuevo. Vamos a ver la otra autoridad española en América, que era el gobernador. El gobernador estaba por debajo del virrey, sin embargo, es nombrado por el rey a propuesta del Consejo de Indias, que como ustedes vieron era el principal órgano con sede en España de gobierno del territorio conquistado, ¿no? El gobernador era una figura, en algunos casos, casi tan poderosa como el virrey. Claramente estaba por debajo del virrey porque tenía una jurisdicción territorial que dependía de ese virrey, pero al ser nombrado por el propio rey y a propuesta del Consejo de Indias, y muchas veces con un cargo con tiempo indeterminado, dentro de su jurisdicción le generaba muchos problemas a la autoridad del virrey, porque una cuestión es tener la autoridad que el virrey podía tener y otra cuestión es tener la posibilidad de ejercerla, ¿sí? Es decir, la posibilidad de hacerla efectiva. Y eso a veces se complicaba mucho por lo que les comentaba, por el nivel de comunicaciones que había, por cómo se desarrollaba cada jurisdicción, por la autonomía propia que les daba estar en un enclave, digamos, rodeados de territorio inexplorado, inhóspito muchas veces, y con comunicaciones muy, muy, muy difíciles, digamos, ¿no? Cuando digo comunicaciones, no solo, obviamente que la comunicación era por carta y a través de chasquis y postas, sino además comunicaciones en cuanto a la posibilidad de ir, de recorrer de un territorio a otro, ¿no? Claramente había funcionarios que podían ser la voz del virrey y llegar a una determinada jurisdicción y hacer un informe sobre lo que pasaba, pero bueno, todo eso estaba muy extendido en el tiempo, tampoco era fácil de financiar, o sea que cada región ahí va a tomar una autonomía propia, y vamos a ver ahí cómo juega después en nuestra realidad institucional inclusive. ¿Sí? En algunos casos, acá, digamos, la recopilación de Indias hablaba de que el cargo era de 3 años si residían en América, o 5 si residían en España. ¿Sí? La diferencia era que obviamente tenían que viajar de América a España y de España a América, digamos, y por eso el cargo era más extendido. Pero lo cierto es que en muchas ocasiones el cargo era por tiempo indeterminado, porque tampoco había tantas figuras, tantas personas que pudieran asumir muchas veces ese cargo de gobernador, ya sea porque también muchas veces provenían de la nobleza, y la otra era porque tampoco era un destino a veces muy, muy querido, digamos, ¿no? Para alguien que estaba afincado en el territorio español. En cuanto a las facultades, tenía políticas y administrativas como el virrey, presidía el cabildo cuando obviamente esta institución estaba en la ciudad que le tocaba encabezar en su jurisdicción, tenía facultades judiciales también, tanto civiles y penales, porque era grado de apelación, bueno, en el caso de que hubiera audiencia también eran grados de apelación, digamos, de la primera instancia que se daba en el cabildo, ahora vamos a ver eso.
y tenían una serie de incompatibilidades, ¿sí? Que en muchos casos no se cumplían o no se podían controlar cuando se cumplían, que básicamente no podían intervenir en ningún negocio de su jurisdicción, ni por sí, ni por una persona afín a él, ni tampoco podían, por ejemplo, en principio, tomar nupcias, por ejemplo, con personas de la jurisdicción o tener afinidad familiar, etcétera, etcétera. Es decir, tenían varias imposiciones que hacían a las incompatibilidades del cargo para preservar esa función como un funcionario fiel a la corona, ¿sí? Que no tuviera mayor ligazón con los intereses de las personas del lugar. Sin embargo, eso se termina muchas veces por no cumplir. Y lo importante acá es que, esto no lo dije con respecto a los virreyes, pero es lo mismo, eran claramente funcionarios que debían pasar por ante el juicio de residencias. ¿Les suena lo del juicio de residencias? ¿O juicio de residencia? ¿Sí? ¿No? ¿No tienen idea? ¿Nunca lo sintieron nombrar? A Carlos le suena un poquito, me parece. Sí, sí, bien. Bueno, el juicio el juicio de residencias era un juicio que se le hacía a determinados funcionarios, en este caso virreyes y gobernadores siempre, cuando terminaban su mandato, ¿sí? Y básicamente era un juicio sobre su actuación, donde lo que se recorría era lo que habían hecho. El juicio se hacía en España, digamos. Lo que básicamente se hacía era hacer un balance de su gestión, obviamente con documentación, etcétera, y fundamentalmente ver si se habían enriquecido o no. Este juicio de residencias a veces se muestra como un antecedente de lo que hoy conocemos como un elemento del gobierno republicano, que es la responsabilidad de los funcionarios en los cargos públicos. Bueno, no era tan así, pero de alguna manera una forma de control ex post facto, es decir, de control posterior a su función, para saber si ese funcionario podía ser nombrado para otro cargo o debía en algún caso inclusive pagar alguna multa o alguna indemnización por su mal accionar, ¿sí? Digamos, de alguna manera, este juicio tuvo sus controversias también. Algunos historiadores terminan evaluando como que era una cuestión una mera cuestión administrativa que no tenía sus efectos. Otros historiadores hacen el hincapié en que hubo algunos funcionarios que efectivamente se detectó su mal comportamiento y que fueron digamos, no fueron propuestos para nuevos cargos o que tuvieron alguna penalidad, pero bueno, lo cierto es que la figura existió y intentaba, lo que básicamente intentaba era que nadie pusiera las manos en los bienes de la corona, ¿no? Porque lo que necesitaba la corona era fuertemente recursos económicos para poder financiar los tremendos gastos que demandaba el imperio y los tremendos gastos que demandaban además las guerras que iba sosteniendo a lo largo del tiempo con los otros imperios e inclusive, digamos, con los otros imperios inclusive por materias de sucesión, ¿no? Como es después lo que va a suceder cuando cambie la corona de la Casa de los Austrias a los Borbones. Pero bueno, España mantuvo durante estos 2 siglos, sobre todo, un fuerte conflicto con el otro gran imperio de la época, que es el Imperio Británico, y eso llevó de alguna manera a que terminara siendo al final, digamos, del camino de
Sí, digo bien, al final de este gran imperio, terminara siendo una nación realmente pobre y sin haber dado ese gran salto que ni siquiera lo había llevado de alguna manera a las primeras revoluciones industriales, ¿no? Como Inglaterra, Francia, un poquito más retrasado de Alemania. Realmente quedó durante todo el siglo XIX España muy relegada digamos, en el continente europeo, tanto es así que algunos hablan de que realmente se sube digamos, al carro de la Europa moderna realmente después que termina la dictadura de Franco, recién en 1982, cuando se suma la Unión Europea. Tanto es así, son los efectos, ¿no? Otra de las reformas importantes de esta época, y surge acá un funcionario que ya no es el gobernador, sino es el intendente, ¿sí? En 1782 ya hay un cambio de casa hay un cambio de casa real a principios de este siglo XVIII, que lleva a gobernar a los Borbones, ¿sí? Desde la colonia, digamos, desde el fin del reinado de los Reyes Católicos y el comienzo del reinado de Carlos V y Carlos I, habían gobernado los Austrias, una casa real de origen austríaco, ¿no? Alemán, digamos, ¿no? Y a principios del siglo XVIII, bueno, se da la guerra de sucesión por la corona española y asume el gobierno de los Borbones. Esto también lo van a ver, lo ven de alguna manera en la bolilla que viene, en la clase que viene, así que no me quiero meter mucho en esos detalles, pero lo cierto es que los Borbones crean una reforma administrativa muy importante, no solo hacia el interior de España, sino en la forma de gobernar los asuntos en América. Y en esa reforma, digamos, surge la figura de los intendentes. Los intendentes son una figura que tiene su origen en Luis XIV, digamos que eran funcionarios reales que de alguna manera tenían jurisdicciones locales determinadas por el rey y amplísimos poderes delegados por el rey para actuar en materia tanto administrativa como de hacienda y militar. Y de alguna manera esta figura, que obviamente tiene su origen en Francia con Luis XIV, al ser los reyes Borbones, fundamentalmente Carlos III, que digamos además de ser Borbón, de alguna manera está imbuido del despotismo ilustrado de la época, es decir, de ideas más modernas de las que habían tenido los gobernantes españoles hasta ese momento, realiza estas reformas tratando de darle a cada región de América un poquito mayor de funcionalidad, fundamentalmente para la administración de los recursos, ¿sí? Y terminan siendo, o de alguna manera intentan ser más eficientes en esa administración, ¿sí? Sobre todo, como dice ahí, en aquellas comunidades más alejadas, dándole facultades de gobierno a los intendentes para descentralizar un poquito esa necesidad de tener siempre el visto bueno o del virrey o de la corona, lo cual implicaba implicaba muchísimo tiempo malgastado en esperar órdenes reales para cuestiones que se podían realizar de forma mucho más simple. Bueno, y esto es lo que intenta hacer esta ordenanza de intendentes. En nuestra región va a ser muy importante porque
como bien dice ahí, y cuando ustedes vayan al libro van a ver, digamos, la creación del Virreinato del Río de la Plata trae aparejado para lo que va a ser en el futuro, digamos, el territorio del Estado argentino, un par de cuestiones bien interesantes. Primero, obviamente, la posibilidad de tener una autoridad propia, la máxima autoridad española en América, que es el virrey, en Buenos Aires, de tener una real audiencia, ¿sí? Si bien vamos a ver ahora que ya había habido una experiencia de una audiencia en Buenos Aires, pero lo cierto es que a esa ciudad que estaba un poco, digamos, perdida en el mapa de la conquista española, bien al sur, relegada porque no era un territorio que tuviera metales preciosos, digamos, bueno, a partir de este momento va a tener un papel un poco más activo, ¿sí? Y además va a tener un puerto ya digamos, sobre principios del siglo XVIII, ya un puerto habilitado para el comercio. Esto también lo van a ver en la clase que viene. Y eso le va a dar también un carácter de mayor preponderancia a una pequeña aldea que en ese momento era Buenos Aires. Por eso digo, la Real Ordenanza de Intendentes, que afecta a regiones de lo que va a ser el territorio del Río de la Plata, como por ejemplo Tucumán, Santiago del Estero y Salta, dándole una buena parte de autonomía de esos territorios, va a tener un flujo importante también en lo que posteriormente va a ser nuestro federalismo, ¿sí? Así que esta reforma, como autoridades españoles en América, trae aparejada una novedad. La Real Audiencia, ahora vimos los funcionarios, vamos a dos órganos importantes, la Real Audiencia y el Cabildo. Vamos hasta ahora, no estoy viendo a nadie, pónganme una manito o algo. ¿Se escucha bien? ¿Están todos vivos? Sí, vamos bien. ¿Sí? Bien. Ya, Gracias. Perdón, ya terminamos Sí, con las consulta. autoridades. Una consulta. Sí, ahora vamos a ver dos organismos. Bien. Perdón, las autoridades, no, yo no hablé Tenemos- de los capitanes generales, digamos, y de los tenientes gobernadores, son autoridades menores que ustedes lo van a ver en el libro, no hay problema. Está bien, ahora hablamos de los virreyes, gobernadores y los intendentes. Exactamente. Bien. ¿Había otra preguntita por ahí? ¿No? Bueno. Vamos a ver qué era la Real Audiencia. La Real Audiencia, ahí tienen en la fotito el edificio de lo que era el Palacio de la Real Audiencia en Santiago de Chile, uno de los pocos que quedó en pie, digamos, en Santiago de Chile. Era la más alta autoridad judicial en América, ¿sí? Era un tribunal de apelación en materia civil, penal y eclesiástica, como dice ahí, y era apelación de las sentencias de primera instancia que se dictaban en los cabildos, ¿no? Que era la otra institución que vamos a ver posteriormente que tenía en sus manos la jurisdicción de primera instancia. Esto ustedes tienen que siempre tomarlo con pinzas, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos en época de monarquía, y de monarquía absoluta. Con lo cual, nuestra idea actual, republicana de división de poderes, no existe como tal, ¿sí? Acá hay funcionarios, como venimos viendo hasta ahora, que pueden tener funciones judiciales, funciones legislativas y funciones ejecutivas. Algo que para nuestro concepto hoy insisto, de gobierno republicano es inaceptable. De hecho, van a ver cuando vean la Revolución de Mayo, dentro de 2 o 3 clases, creo, van a ver que el reglamento de la primera junta le prohíbe a los miembros de la junta de gobierno, la que se forma el 25 de mayo, que todos conocemos desde la primaria, le prohíbe ejercer funciones judiciales.
¿sí? Entonces ahí recién tenemos el primer atisbo de división de poderes, que para nosotros es fundamental. En esta época, esa división de poderes no existe como tal, porque finalmente la última palabra, tanto en materia administrativa, es decir, de poder ejecutivo, como en materia legislativa, es decir, de reales bandos o de reales recopilaciones o de dictar leyes, como de materia judicial, es decir, de finalmente imponer una condena o perdonar una deuda, es del rey. ¿Sí? Entonces, esa división no existe como tal. Bueno, después hay organismos que principalmente tienen determinadas facultades, pero en esos organismos también están integrados funcionarios que tienen también otras facultades. Entonces, la Real Audiencia es el organismo máximo de autoridad judicial de apelación en América, pero también es un órgano asesor del virrey o del gobernador, en el caso que se estuviera estableciendo en una ciudad donde no había virrey y había gobernador, ¿sí? O sea que, fíjense, es un órgano judicial por un lado, pero también es un órgano administrativo por el otro, porque por lo menos de consejo, ¿sí? De asesoramiento al virrey. Ahí es donde no se encuentra todavía, porque no estamos, obviamente, en la época, no se encuentra esta división de poderes que para nosotros es básica, ¿sí? Sí, claro, había división de funciones, pero por ejemplo, el virrey presidía la audiencia que finalmente iba a dar su, digamos, su acuerdo, que era una sentencia, en algún caso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, él podía participar de esa decisión. Bueno, como dice ahí, era el órgano asesor del virrey, o en su caso del gobernador, como les dije, era una autoridad colegiada, es decir, colegiada que estaba integrada por varios miembros, ¿sí? Generalmente estaba, como era judicial, estaba integrado por letrados profesionales que se llamaban oidores. Podía haber audiencias con 5 o 6 oidores, con 4, que era lo más habitual, o con 3 oidores, ¿sí? Y estos oidores letrados eran como una especie de juez de instrucción, ¿sí? Se dividían las materias, ¿sí? Para realizar una investigación y luego se llegaba a una decisión que se llamaba acuerdo, que para algunos asuntos necesitaba una mayoría de 3 miembros para que se hiciera efectiva, en otra de 2 miembros, ¿sí? Pero por eso era un tribunal colegiado, como son nuestros tribunales generalmente de apelación, ¿sí? Las cámaras de apelación, tanto cámaras de garantía penal como la Cámara Civil y Comercial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí también nosotros ya vemos, si bien decimos que las funciones no estaban plenamente divididas, lo que ya vemos son atisbos de cómo van a ser nuestros futuros órganos judiciales también. Y tenían como también final... Sí, sí. La Real Audiencia, digamos, como institución que tiene mando español en América, es presenta las bases de lo que es después también el derecho civil y penal argentino. Así, es la primera institución que se plantea de esta manera. Sí. Es la primera institución judicial de apelación en América. ¿Sí? O sea que sí, de hecho... ¿En qué año es que empieza a funcionar? Y las primeras se asientan en Buenos Aires, por ejemplo, empieza a funcionar una a mediados del siglo XVII, pero ya en 1600, ¿sí? Empiezan a funcionar las primeras en diferentes lugares de América. O sea, o sea, en los primeros 100 años de la conquista ya tenés reales audiencias funcionando. Sí. No es por hacer una apología del colonialismo, pero era lo que había hablado en algún momento San Giorgi, de decir que la invasión dejó muchas cosas malas, pero dejaron derecho, dejaron instituciones, digamos, desde esa mirada también se lo planteó en una de las clases, ¿no? Claro. No, seguro, de hecho, fíjate lo que sucede con las reales audiencias. Cuando se genera la Revolución de Mayo,
En el territorio del Virreinato de La Plata había 2 reales audiencias, la de Charcas, ¿sí? en hoy territorio boliviano, y la de Buenos Aires. Y esas reales audiencias, por el Reglamento de Administración de Justicia de 1812, se convierten en la primera cámara de apelación de nuestro derecho patrio. ¿Sí? Entonces, claramente eso se ve resignificado. Y las funciones, digamos, de esos oidores se convierten en funciones de jueces de cámara, ¿no? Jueces de apelación. Así que sí, está correcto eso que mencionas. Por eso es una institución, insisto, tan importante, y por eso la ciudad en la que se instalaba cobraba también una importancia fundamental, ¿sí? Porque quienes apelaban un asunto en un cabildo del interior tenían que, digamos, luego sostener la apelación en la Real Audiencia. A su vez, ese acuerdo de la Real Audiencia era revisable ante el Consejo de Indias, ¿sí? Pero ya tenían que ser asuntos patrimoniales de mayor peso, ¿no? Estaba determinado además eso. Incluso parece lo mismo, digamos, que ciertos asuntos que hoy en materia civil y comercial son recurribles por recurso extraordinario cuando superen o no cierto monto, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, la Real Audiencia es uno de estos órganos fundamentales de la conquista, y el otro es el Cabildo, ¿no? El Cabildo es más cercano, ahí tienen, digo más cercano porque todos tenemos la figura del Cabildo, aunque no sepamos muy bien cuáles eran las funciones que cumplía. El Cabildo también es de alguna manera una institución que está en el centro del derecho medieval español, ¿sí? El Cabildo va a ser en muchas comunidades de España que son, digamos, que van al frente de la Reconquista, como hablamos con los adelantados, van a ser instituciones que realmente, donde realmente en pleno medioevo se ven discutidos los asuntos públicos de una manera que era, digamos, extraña para la época, ¿sí? La participación de los vecinos, siempre limitada, obviamente, ¿no? Siempre tenemos una diferencia entre la nobleza y el vulgo, ¿sí? Entre los siervos y los villanos, digamos, es decir, los pobladores de las villas y quienes tenían condición jurídica de siervos. Ciertamente estas diferencias están, pero dentro de ese contexto, en las ciudades que van siendo reconquistadas en América, se da un germen de participación en decisiones que tienen que ver con los asuntos públicos, e incluso en elecciones de funcionarios que pueden tomar las funciones del Cabildo. Y esto incluso va a ser origen de un gran conflicto interno que va a tener Carlos V, ¿sí? Que se va, digamos, que va a tener un alzamiento de un movimiento llamado Comuneros, que los va a tener que terminar derrotando militarmente, porque lo que quiere hacer Carlos V, como buen, digamos, emperador y monarca absoluto, es imponer férreamente la voluntad del rey en todo el territorio, y este movimiento de comuneros, digamos, a principios del siglo XVI, lo que reclamaba todavía eran los derechos forales, es decir, esos derechos de origen medieval que los reyes le habían ido dando a cada una de las villas, que tenían que ver con esta cuestión de la posibilidad, digamos, de intervenir en los asuntos públicos o de tomar ciertas decisiones en sus ciudades. Bueno, Carlos V los va a terminar de alguna manera pasando por la hoja de la espada, ¿no? Y va a terminar centralizando fuertemente el poder real. Bueno, pero cuando esta institución es trasladada a América, cobra de nuevo ese significado, ¿sí? Por esto que yo les decía, digamos, de cómo cada ciudad va desarrollando su propia impronta. Cada ciudad, cada villa, cada pequeña población. Ustedes piensan, digamos, que estamos hablando de poblaciones siempre muy pequeñas, muy estratificadas. Bueno, no me quiero extender en las características, digo, pero está claro que estamos hablando de algo que para nosotros hoy sería apenas un
un mero pueblito, ¿no? O menos todavía, pero bueno, estas ciudades que van a resistir fuertemente muchísimas condiciones complejas a veces, van a tener en el cabildo esa posibilidad, digamos, de intervención en asuntos públicos. Y fíjense que los cabildos tenían funciones muy parecidas a los municipios de hoy. Por eso también en nuestra tradición de derecho municipal tenemos al cabildo muy fuertemente, ¿sí? Tenían obviamente todas las funciones que tienen que ver con organizar lo que hoy conocemos como el ejido urbano, si quieren, o la urbanización, ¿no? Regulaban el comercio en la ciudad, quiénes y dónde podían comerciar, regulaban precios, regulaban pesos y medidas, regulaban salubridad, es decir, dónde se podían tirar desechos y dónde no, qué edificios tenían que estar ornamentados, cuáles no, y de qué manera, abrían calles, establecían obviamente pasajes, solares, etcétera, etcétera. Se tenían que ocupar de la limpieza también de la ciudad, bueno, de la iluminación, digamos, nocturna de algunos lugares. Regulaba el trabajo de los gremios no pensemos en los sindicatos actuales, sino en los gremios de artesanos, ¿sí? Y también regulaba el trabajo de los indios, es decir, todo lo que tenía que ver con estas dos instituciones que les mencioné, que van a ver con el doctor Rivas, la mita y la encomienda, también eran parte de la regulación que podía hacer el cabildo. En el cabildo funcionaba la cárcel, generalmente, ¿sí? La cárcel no era una cárcel donde la gente pasara mucho tiempo privada de su libertad, la cárcel en general era un lugar donde se esperaban los juicios, o donde se cumplían ciertas penas, como podían ser las de azotes, las de cepo y otras de ese tipo. Organizaba la enseñanza claramente acá no había enseñanza pública, no había enseñanza extendida, pero había ciertas personas que podían ser quienes de alguna manera dieran clases o tuvieran el título de maestro, y eso también se organiza a muy pocas personas también, porque imagínense que lejos estaba de haber una enseñanza obligatoria o algo parecido, pero en cuanto había algún maestro en la ciudad o algunos maestros en la ciudad, era la que organizaba este tipo de tarea. Y bueno, como ven ahí, tenía funciones de inspecciones, tenía la función de la policía en tanto, obviamente, control de la seguridad y la represión, ya no solo del delito, sino además la represión por ahí de lo que afectaba a las buenas costumbres, como el juego, la prostitución, la bebida, ¿sí? Entonces todo eso, fíjense que de alguna manera es, si quieren, hoy un código de faltas moderno, ¿no? En cualquier municipio, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires. Esas eran las funciones que tenía, y tenía una función muy importante, que era la de ser justicia de primera instancia, ¿sí? Tanto en materia civil como en materia penal. Esto lo vamos a ver acá. Fíjense, cuando vemos los funcionarios del cabildo, vemos que había una figura que era el alcalde de primer y segundo voto, vendría a ser un alcalde, si quieren, con un poquito más de honores, y un alcalde con un poquito menos de honores, que eran los funcionarios que tenían jurisdicción, o para la primera instancia eran los jueces de una primera instancia en materia en materia civil y en materia penal. Bueno, después otra de las figuras, digamos, que dependía del cabildo, era el alguacil mayor, que era jefe de policía. Después no están mencionados ahí, pero estaban los regidores, que eran especies de concejales, vendrían a ser, digamos, funcionarios que tenían a su cargo la discusión de los asuntos de gobierno público, y bueno, el procurador, que era una especie, digamos, de fiscal, ¿no? Yo no lo mencioné, la Real Audiencia tenía un fiscal, además de los oidores, y el cabildo, si bien no tenía un fiscal, tenía un procurador que de alguna manera era el que representaba los intereses de los vecinos
ante las autoridades, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta ahora? Yo estoy hablando muy rápido porque se nos va yendo el tiempo, pero bueno. Bien, profe. Bueno. ¿Estamos bien, Silvia? ¿Se ve algo? Te veo que estás mirando la pantalla del celular muy chiquito, ¿no? ¿Se ve Sí, el perdón. cuadro? No, no pasa nada, no pasa nada. Yo después igual, no se preocupen que después lo subo. Es una ayuda a memoria nada más esto, ¿sí? Se me veía un ojo en la pantalla. No, no tanto, pero... Sí, Carlos, querías decir No, algo. me respondió usted cuando dijo que lo subía, nada más, gracias. Ah, bien. Sí, después lo subo así lo tienen a mano. Igual, sí, insisto con esto, tómenlo como una ayuda a memoria de temas, no. Profe, ¿sabe cuándo va a dar clase el doctor Serrano? No va a dar clase el doctor Serrano. Porque las bolillas de las unidades de derecho romano quedan en manos del doctor Walter Pelli. Que tampoco va a dar clases él. Que tampoco va a dar clases, está todo el material subido a la plataforma, ¿sí? Cualquier duda que tengan, o le mandan mensaje por la plataforma, o nos avisan y nosotros le comunicamos, ¿sí? Pero mensaje por la plataforma llega. ¿Está? Profesor, Creo que va a subir algunos videos más el doctor Pelli. Sí. No, que habrá forma de que se pueda subir algo como para una autoevaluación o algún trabajo práctico como para ver por ahí cuáles son los temas más fuertes o para uno mismo poder saber en contenidos cómo está y demás. ¿Hay posibilidad ¿De romano o de todo? No, de todo, por ahí lo que va a ser para el primer parcial, para uno por ahí ver uno mismo cómo está preparado con los conceptos y demás. Sí, no hay problema. Algo podemos preparar. Sí, para ella sola, ¿eh? No, acá hacemos como los primeros cabildos, votamos la voluntad de los... Ahora me van a bardear por el grupo privado. Bueno, eso ya... no, bueno, pero algo podemos hacer y puede ser optativo si quieren, no hay problema. Después claro, déjenmelo hablar con los compañeros y compañeras de la cátedra y lo vemos, ¿sí? Bueno, me quedan dos diapos nada más, muy cortitas. Estos 2 puntos están al final del capítulo del doctor Furundarena, son muy sencillos, básicamente hablan de la organización militar, fundamentalmente en el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Y de la organización de la Real Hacienda. ¿Por qué es importante la organización militar fundamentalmente? Voy a decir dos cosas nada más de esto, porque, insisto, lo tienen ahí en la diapo, en el capítulo está muy claro. ¿Por qué es importante la organización militar en el Virreinato del Río de la Plata? Bueno, yo no lo dije, también está en el libro. El Virreinato del Río de la Plata se crea fundamentalmente porque los portugueses estaban disputando el territorio que hoy conocemos como de Uruguay, ¿no? Que se le llamaba la provincia cisplatina, porque quedaba más allá del Río de la Plata, ¿sí? Incluso los portugueses la denominaban así, y que yo creo que seguramente alguno de ustedes ha estado en Colonia, en Uruguay, en la ciudad de Colonia, que es una ciudad precisamente colonial, que está muy bien preservada en el casco histórico, es muy linda. Bueno, la ciudad de Colonia tiene una gran historia estando en manos de los portugueses, digamos, ¿no? Porque fue un territorio de disputa permanente. Estuvo varias veces en manos de los portugueses, varias veces en manos de los españoles. Y lo cierto es que el Virreinato del Río de la Plata se crea porque todo lo que tiene que ver con Uruguay y lo que hoy conocemos la Mesopotamia argentina estaba siendo disputada por Portugal en ese momento y se estaba apropiando de esos territorios. Entonces se crea básicamente con la intención de que militarmente se le pueda poner un freno a las tropas portuguesas que estaban ahí. Por eso la idea de la organización militar en el Virreinato del Río de la Plata es muy fuerte porque tiene que ver con su origen.
Pero también es muy fuerte por otro hecho, que ustedes también conocen bien, que son las famosas invasiones inglesas, de 1806 y 1807. ¿Sí? Y acá lo que hay que destacar es que cuando ustedes vean las causas de la Revolución de Mayo, van a ver que como en base a que básicamente la defensa de Buenos Aires al momento de las dos invasiones inglesas no tuvo ninguna ayuda por parte de España, porque España, digamos, estaba sumida en ese momento en otro conflicto, digamos, que le impedía prestar ayuda a las colonias. Como se basó estrictamente en una defensa de Buenos Aires con los pocos recursos que había en Buenos Aires, generó que se pudiera organizar una tropa criolla, que es el regimiento de patricios, ¿no? Que va a tener un origen, digamos, muchos dicen que es el origen del ejército argentino, y muchos dicen por eso también que el ejército argentino incluso nace antes que la patria en 1810, ¿no? Con lo cual a mí me parece una exageración, pero lo cierto es que el regimiento de patricios tiene su origen en las invasiones inglesas y en la autorización que le dan al Virreinato del Río de la Plata de organizar una tropa con elementos criollos, ¿sí? Claro, que una colonia le dé a elementos criollos la posibilidad de autoorganizarse militarmente es de alguna manera darle la llave de lo que en el futuro puede llegar a ser utilizado en contra de la propia metrópoli. ¿Qué es lo que va a pasar en 1810? ¿No? Cuando Saavedra figura comandante en jefe del regimiento de patricios, se pliegue a la idea de la Revolución de Mayo, es decir, a la idea de hacer un autogobierno, a la idea de que el virrey Cisneros ya no tiene más autoridad en el Río de la Plata, va a inclinar la balanza a favor de ese grupo de criollos que de alguna manera ya estaban pensando en generar un autogobierno por fuera de los mandatos españoles, aprovechando un contexto histórico determinado que ustedes también van a ver en 2 o 3 clases, y por eso es tan importante lo que pasó militarmente en el Río de la Plata, ¿sí? Porque ahí está de alguna manera el germen de una de las principales causas de la Revolución de Mayo. No sé si se ha entendido mucho, pero van a ver que en contexto, cuando vean la bolilla, creo que es la bolilla 12, si no me equivoco, se va a entender esto que les digo, y cuando relean, digamos, el capítulo de la organización militar del virreinato lo van a tener presente. La otra cuestión es la organización de la hacienda en cuanto a recursos públicos, los impuestos. Bueno, esta era la piedra basal, digamos, de toda la estructura administrativa, ¿sí? Se necesitaban recursos ingentes para mantener, como dijimos, esa grandísima estructura que era el Imperio Español durante estos cientos de años que va a durar la conquista, y eso hacía que no se perdonara absolutamente nada de lo que podía ser cobrado como impuesto. Si les parece que eso tiene cierta actualidad, bueno, acá la tenemos, ¿no? Y fíjense, tanta actualidad tiene que incluso se crearon institutos que hoy, por ejemplo, sobreviven, con otras características, ¿no? Estamos hablando de algo parecido a lo que pasó con la Real Audiencia y las cámaras de apelación. Acá se crea, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas. ¿Para qué? Para supervisar que ningún dinero público se vaya para otro lado que no sea el erario de la corona. Carlos pone cara como diciendo, desde acá venimos, ¿no? ¿Funcionaba igual de bien que ahora? La verdad que eso lo vamos a dejar en consideración de cada uno, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que hoy en la provincia de Buenos Aires, no sé si alguno trabaja en la administración pública de la provincia de Buenos Aires, pero existe una figura que es constitucional, porque es un órgano de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, que es el Tribunal de Cuentas, ¿sí? Que, bueno, que teóricamente no solo revisa todas las cuentas de la provincia, sino que revisa las cuentas de las intendencias, de las 135 intendencias de la provincia de Buenos Aires. No sé si, Silvia, si funciona bien o mal, vamos a reservarnos esa cuestión, pero les quiero decir que
la cuestión impositiva estaba muy presente y la cuestión del control de las cuentas también. Precisamente ¿por qué? Porque en el contexto que yo les conté de comunicaciones tan complicadas como a la época, la verdad que la fuga de recursos era habitual. Hay una anécdota muy interesante de cómo se construían las iglesias en América, que no se las voy a contar porque ya terminamos con la clase y no les quiero robar más tiempo, pero pregúntense por ahí, algunos si ha recorrido o algunas ciudades en Brasil o algunas en el interior de Argentina, pregúntense por qué hay iglesias que tienen una sola torre, que tendrían que ediliciamente tener 2 torres y tienen una sola torre. Carlos frunce el ceño como diciendo, ¿de qué está hablando este hombre? Bueno, tiene que ver con los impuestos, pero nada, se los dejo ahí picando si alguno tiene la curiosidad después de investigarlo, es bien interesante. Yo, si les parece, terminamos acá. Si yo tengo que volver a dar clase dentro de, creo que 2 o 3 semanas, igualmente quedo a disposición para la mensajería interna por la plataforma, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es pinchar y mandar mensaje para lo que necesiten, igual que el resto de los profes y las profes, ¿sí? Y quedo comprometido, Silvia y Matías, a lo de la autoevaluación. A ver qué se puede hacer o si se puede hacer algún trabajito. Buenísimo. Ahí Pedro pregunta mañana con quién les toca. Mañana les toca con el profe Héctor Rivas, que van a ver la bolilla 10, si no me equivoco. Sí. Él también usa diapositivas como usted, porque literalmente esta clase me fue una mina de información, más o menos. Bueno, te agradezco. Espero que la información sea buena, a ver si encima es mala. Va a ser una mina que explote ahí. No sé, la verdad que te soy sincero, no sé si Héctor prepara, algunos, viste, les gusta preparar, otros no, depende mucho del estilo de cada profe. Igualmente, yo les recomiendo algo, haya diapo, no haya diapo, vayan tomando aunque sea notas sueltas. Siempre el tomar nota hace que nosotros nos podamos concentrar un poquito más, y siempre escribir también nos ayuda al proceso cognitivo. Claro, como está el aura ahí. Muy bien. Eso parece que no, pero muy bien. Pedro también. Pero parece que no, pero ayuda. Así que bueno, igualmente la clase después si la graba el centro, bueno, de hecho la graba y la sube al canal, la subimos. ¿Laura? Por lo menos a mí me ayuda a guardar las cosas en la memoria, me ayuda como ayuda a memoria. Sí, palabras clave. Están haciendo derecho político y teoría y les estoy haciendo recordar porque si no se ponen como locos. Está muy bien, está muy bien. Bueno, gente, un placer. Espero que nos veamos en la próxima. ¿Sí? Y bueno, nos vemos. Chao. Chao, gracias.